97 millones de pesos. Una televisora que casi nadie en Campeche recuerda haber visto al aire. Un contador detenido en un despacho de Mixcoac a las 2:40 de la tarde de un lunes cualquiera. Y detrás de esas tres piezas, una estructura que cruza gobiernos, empresas fantasma, un senador con fuero y un hermano que casi nadie menciona en voz alta. Eso es lo que te dijeron los noticieros. Pero eso es solo la superficie. Atención, México. Lo que acabas de escuchar tiene menos de 24 horas de haber ocurrido, y en menos de 24 horas, el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch ya movió más piezas de las que aparecerán en los comunicados oficiales de esta semana, porque lo que capturaron en Mixcoac no fue a un contador, fue a un eslabón, y los eslabones, cuando se tiran del lado correcto, arrastran a toda la cadena. Los noticieros no te van a contar. Los reportes que salieron ayer hablaron de 97 millones de pesos pagados a una empresa llamada Mayavisión durante la administración de Alejandro Moreno en Campeche. Hablaron de un contador detenido, hablaron de peculado. Fin de la nota. Lo que Harfuch encontró cuando su equipo empezó a cavar no fue solo un pago irregular, fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Te voy a llevar a través de cada una. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben. La segunda es lo que nadie reportó. La tercera es la que conecta todo. Y la cuarta es la que el equipo de Harfuch todavía está armando en una carpeta que no se ha hecho pública. No se detuvo en la detención de Luis Antonio Espinosa Campos. Lo que hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro expediente de corrupción que hayas visto en los últimos años. Porque el contador es la puerta, pero la casa está entera detrás. Capa 1, el detalle que nadie vio. Los noticieros reportaron que Espinosa Campos fue detenido el lunes 10 de agosto a las 14:40 horas en su despacho en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. Reportaron que la orden venía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Reportaron peculado, reportaron 97 millones, reportaron traslado vía aérea. No reportaron es esto. La detención no fue improvisada. El despacho de Mixcoac llevaba semanas siendo observado. Un edificio de oficinas cualquiera, con placa profesional, con recepcionista, con clientes de rutina entrando y saliendo. Nada visible, nada que llamara la atención. Pero el equipo de investigación financiera de Harfuch no llegó ese lunes a improvisar, llegó a completar. Piensa en la ironía operativa de eso. Un contador que representaba legalmente empresas ante el Servicio de Administración Tributaria, que declaraba impuestos con la puntualidad de un reloj suizo, que firmaba dictámenes fiscales con la limpieza de un ejercicio de manual, resultó ser exactamente lo que Harfuch necesitaba, alguien que llevaba los números. Y quien lleva los números, lleva la historia completa. La colonia Mixcoac a esa hora tiene un ritmo específico. Oficinistas saliendo a comer, ejecutivos regresando de reuniones, restaurantes con mesas ocupadas. Nadie mira 2 veces a 3 camionetas Suburban sin placas que se estacionan cerca de un edificio de despachos. Nadie mira 2 veces a elementos en ropa civil que entran al lobby con credenciales colgando del cuello. Fue quirúrgico, sin sirenas, sin luces intermitentes. El administrador del edificio fue contactado. Se le presentó la orden judicial girada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Cooperó de inmediato. La puerta del despacho fue abierta. No hubo arietes, no hubo detonaciones controladas. El ingreso fue el ingreso de una autoridad haciendo su trabajo. Espinosa Campos fue informado de sus derechos constitucionales en el lugar y quedó a disposición de la gente del Ministerio Público. Detalle, esa forma de operar no es menor, es la firma de una investigación larga. Cuando una detención se ejecuta así, sin dramatismo, es porque ya no hace falta. Ya se sabía dónde iba a estar, ya se sabía a qué hora, ya se sabía qué se iba a encontrar. Y esa certeza es la puerta a la siguiente capa. Capa 2. La red detrás del nombre. Espinosa Campos no operaba solo. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Porque el hombre detenido en Mixcoac aparece en los registros públicos como algo mucho más grande que un contador. Aparece como representante legal, aparece como fundador, aparece como apoderado, aparece frente al SAT en nombre de otras personas. Y esas otras personas tienen apellido.
Por partes. En junio del año 2016, apenas iniciado el primer año del gobierno de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, Espinosa Campos funda una empresa, Mayavisión, una televisora, una empresa de comunicación fundada casualmente por el contador que también representaba a las empresas del hermano del gobernador. Detente un momento en eso. Un contador funda una televisora en el estado donde su cliente principal acaba de asumir el poder. No una consultora fiscal, no una empresa contable, una televisora. Esa no es la trayectoria natural de un despacho contable. Esa es una trayectoria diseñada para recibir algo, y ese algo llegó en forma de contratos con la Oficina de Comunicación Social del gobierno de Campeche. El organigrama no termina ahí. Espinosa Campos también aparece vinculado como representante en empresas relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. Emigdio, el hermano. El nombre que casi no aparece en los noticieros nacionales porque no tiene fuero, no tiene tribuna, no da entrevistas matutinas. Pero Emigdio existe. Emigdio tiene empresas. Y esas empresas han recomendado repetidamente los servicios de Espinosa Campos. Y Espinosa Campos, a su vez, ha representado a esas empresas ante el SAT. Arquitectura de eso. El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene un hermano. El hermano tiene empresas. Las empresas del hermano recomiendan a un contador. Ese contador funda una televisora. La televisora recibe 97 millones de pesos del gobierno estatal encabezado por el senador. Y todos los eslabones de esa cadena están jurídicamente separados. Cada uno es una persona física o moral distinta. Cada uno tiene su propia contabilidad. Cada uno paga sus propios impuestos. Pero cuando trazas el hilo va de un solo lado al otro. Esa red no la descubrió el equipo de Harfuch la semana pasada. Ya estaba señalada por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya estaba en investigaciones abiertas. Lo que Harfuch hizo fue distinto. Harfuch pidió el mapa completo, no los contratos individuales, el mapa. Y cuando pides el mapa, aparecen los caminos que nadie había trazado. Toda red necesita combustible. Y el combustible siempre es el mismo: dinero. Capa 3, el dinero. Aquí es donde la historia cambia otra vez. Aquí es donde los números dejan de ser abstractos y empiezan a pesar. Porque el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch no trabaja como los detectives de televisión. No hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa, porque sabe exactamente dónde está el tumor. Y el tumor tenía cifras específicas. 37 millones de pesos. Ese es el pago total documentado que la Oficina de Comunicación Social del gobierno de Campeche transfirió a Mayavisión durante la administración de Alejandro Moreno. 97 millones que, según las indagatorias, no tienen respaldo material suficiente que acredite la prestación efectiva de los servicios contratados. En lenguaje ordinario, se pagó por servicios que no se pueden comprobar que se prestaron. En lenguaje penal, operaciones simuladas. Peculado. Un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 97 millones de pesos. En un estado como Campeche no son una línea presupuestal cualquiera. Son escuelas, son medicamentos, son becas, son carreteras rurales de terracería que en temporada de lluvias se vuelven ríos de lodo y que llevan décadas esperando pavimento. Son hospitales sin insumos, son municipios enteros con presupuestos anuales menores. 97 millones de pesos son, en términos concretos, la diferencia entre una comunidad que recibe agua potable y una que no. Pero de esos 97 millones, la Fiscalía imputa directamente a Espinosa Campos el desvío de al menos 36 millones. ¿Y los otros 61 millones? Esa es la pregunta que el equipo de Harfuch está siguiendo en este momento. Esa brecha, esa diferencia entre lo pagado y lo imputado es lo que abre la siguiente puerta. Porque si a Espinosa Campos se le atribuyen 36, ¿quiénes son los responsables de los 61 restantes? El dinero no se evapora. El dinero siempre llega a alguna parte, y ese alguna parte tiene nombre. Los 97 millones entraban por la Oficina de Comunicación Social del Estado. Se dividían. Una parte, presumiblemente, iba a operación real de la televisora, sueldos, equipo, transmisión mínima que justificara la apariencia de servicio. Otra parte, la parte simulada, era el punto crítico. Facturas sin sustancia detrás, servicios contratados sin evidencia de haberse prestado. Y una tercera parte, la más difícil de rastrear, salía de la contabilidad visible de Mayavisión hacia otras estructuras, empresas hermanas,
más, cuentas relacionadas, prestamistas fantasma que aparecían y desaparecían de los registros. La investigación financiera pidió algo que en Campeche llevaba años sin pedirse: el historial completo de transacciones de Mayavisión desde su fundación en 2016. No los estados financieros presentados al SAT, el historial bancario real, movimiento por movimiento, depósito por depósito, transferencia por transferencia. 9 años de operación reducidos a una tabla de columnas y filas. Y en esa tabla apareció el patrón. Los pagos gubernamentales entraban en fechas específicas, salían pocos días después hacia cuentas cuyos titulares aparecen, en otras carpetas, como personas relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. No hay que decirlo con adjetivos, los adjetivos los pone la Fiscalía cuando presente el caso ante el juez. Lo que hay que decir con datos es esto: el dinero público que salió de Campeche hacia Mayavisión no se quedó en Mayavisión, y el destino de ese dinero es, en este momento, la línea de investigación más caliente del expediente. ¿Cuántos departamentos más hay registrados a nombre de empresas relacionadas con esta red? Escríbelo en los comentarios, porque esa es exactamente la pregunta que el equipo de Harfuch está tratando de responder en este momento. Y aquí llegamos a la capa que todavía no se ha hecho pública del todo. Capa 4, el nombre que nadie dice. Y aquí es donde llegamos al nombre que nadie quiere pronunciar de frente. Porque hasta esta capa, la historia se ha contado con nombres visibles: Espinosa Campos, el contador; Mayavisión, la televisora; Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, el hermano; Alejandro Moreno Cárdenas, el exgobernador, actual senador, presidente nacional del PRI. Todos esos nombres ya están en la nota, ya salieron. No salió es lo que conecta los eslabones. Porque una red de esta escala, con esta estructura societaria, con esta ingeniería contable, no la diseña un contador solo, no la diseña un hermano solo, la diseña alguien que entiende exactamente cómo cruzar contratos de comunicación social con empresas de reciente creación, con representación legal cruzada, con facturas que aprueban la revisión superficial pero fallan la revisión profunda. Y esa persona, en el argot de las investigaciones financieras, tiene un rol. Se le llama en los expedientes internos el arquitecto. No es un alias criminal, es una función. Es quien traza los flujos, quien decide qué empresa se funda cuándo, quien coordina qué contrato pasa por qué cuenta, quien mantiene el mapa mental de toda la estructura, mientras cada eslabón de la cadena solo conoce su propio pedazo. El equipo de Harfuch tiene una hipótesis sobre quién es esa figura en este caso. Lo saben desde hace meses, pero Harfuch no se mueve hasta tener todo. Y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso rastreado hasta su destino final. Espinosa Campos, el contador detenido en Mixcoac, es la primera pieza que se movió públicamente. No es la última, y ciertamente no es la más grande. Un analista de seguridad consultado por este canal, que pidió no ser identificado, lo describió con una frase que resume la lógica de este tipo de operaciones. Cuando detienen al contador, no están cerrando el caso, están abriendo el interrogatorio. Espinosa Campos no fue detenido para ser el trofeo final. Fue detenido porque su cooperación o su negativa a cooperar va a decidir qué tan rápido se abren las siguientes puertas. Y las siguientes puertas tienen fuero, tienen tribuna, tienen conferencias matutinas donde denuncian persecución política antes de que se presenten formalmente los cargos. Lo que Harfuch encontró: el inventario no fue solo una lista de objetos decomisados, fue la confirmación física de cada capa que acabas de escuchar. En el despacho de Mixcoac, bajo cadena de custodia federal y con acta notarial levantada a las 5 de la tarde de ese mismo lunes, los peritos documentaron lo siguiente: físicos de Mayavisión desde 2016 hasta la fecha, 9 años de expedientes en carpetas. Esos archivos confirman la capa 1, la existencia de la empresa y su operación formal, contratos originales entre Mayavisión y la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Campeche, contratos con sello, con firma, con montos. Esos contratos confirman la capa 2, la relación directa con la administración estatal, estados de cuenta bancarios impresos y respaldos digitales en discos duros externos. Esos documentos confirman la capa 3, el flujo del dinero que ahora está siendo rastreado transacción por transacción. Entre todo eso, un objeto que no debería estar ahí,
una libreta de contabilidad manuscrita, anotaciones a mano con fechas, iniciales y cantidades. Una libreta que no aparece en ningún sistema fiscal, que no fue declarada, que no debería existir en el despacho de un contador que declara ante el SAT con la puntualidad de un reloj suizo. Quiero que te detengas un momento en eso. Un profesional certificado, con firma electrónica avanzada, con manejo de contabilidad digitalizada, guardaba una libreta manuscrita. No es un detalle contable, es la confesión de que había un sistema paralelo, un sistema que no cabía en los estados financieros oficiales, un sistema que solo cabía en tinta, en papel y en la memoria de quien lo escribía. La libreta es la capa 4 reducida a un objeto físico. La libreta manuscrita entre carpetas oficiales no es el material de un contador cualquiera, es el material de alguien que sabía que un día alguien iba a venir a buscar los estados financieros digitales y que en esos estados no encontraría lo importante, la declaración. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que Harfuch, a través de su equipo, dejó saber sobre este caso. No hubo conferencia de prensa, no hubo micrófono, hubo un comunicado directo, sin adjetivos, informando la detención y el traslado. Ese silencio también es una declaración. Harfuch no dijo capturamos al contador de un político. Dijo, a través de los canales institucionales, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión por peculado. La diferencia no es semántica, es táctica. Al despersonalizar la detención, al enmarcarla estrictamente como cumplimiento de una orden judicial girada por la Fiscalía de Campeche, se cierra la puerta a la narrativa de persecución política. Los abogados y voceros pueden decir lo que quieran, los comunicados oficiales no van a darles la munición del adjetivo. Antes de este video, ese comunicado parecía burocrático. Ahora sabes que cada palabra estaba medida. La palabra cumplimiento en lugar de captura, la palabra orden en lugar de operativo, la palabra traslado en lugar de presentación. Cada elección lingüística está diseñada para que el caso se sostenga en el proceso, no en el titular. La capa que falta. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera el equipo de Harfuch ha hecho pública todavía y que probablemente no se hará pública hasta que Espinosa Campos rinda su primera declaración ministerial en Campeche. Lo que puedo decirte es esto: la brecha entre los 97 millones pagados y los 36 millones imputados a Espinosa Campos, esos 61 millones que faltan de explicar, no están perdidos, están rastreados. El equipo de investigación financiera ya sabe hacia dónde salieron. Lo que están armando ahora es la cadena de responsabilidad que conecta cada peso con una persona identificable. Y esa cadena no termina en un contador de Mixcoac, esa capa tiene fecha. Y cuando se abra, los que hoy hablan de persecución política van a tener que explicar por qué el patrón de movimiento del dinero coincide, peso por peso, fecha por fecha, con la estructura societaria que ellos mismos firmaron. Voy a hablarle de frente al argumento que los voceros del viejo régimen ya empezaron a instalar en los micrófonos matutinos. El argumento va a ser, como siempre, uno de forma. Van a decir que esto es persecución, van a decir que es una cacería contra opositores, van a decir que es un distractor, van a decir que meten a la cárcel a gente inocente que solo era el contador. Voy a desmontarlo capa por capa. Primero, el argumento de la persecución. La orden de aprehensión no la giró la presidencia, la giró la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, una fiscalía especializada precisamente en este tipo de delitos. El delito imputado, peculado, no es un delito político, es un delito patrimonial. Se prueba con contratos, con estados de cuenta y con evidencia de servicios prestados o no prestados. Se defiende con contratos, con estados de cuenta y con evidencia, no con conferencias de prensa. El argumento del solo era el contador. Espinosa Campos no era el contador de un cliente ordinario, era el fundador de la empresa que recibió los pagos cuestionados, era el representante legal de las empresas relacionadas con el hermano del exgobernador, era el nexo entre las cuentas fiscales y las operaciones financieras que hoy están bajo revisión. En términos jurídicos, no es un tercero, es un operador señalado directamente en la carpeta. Tercero, el argumento del distractor. Los distractores no duran 9 años. Este expediente lleva construyéndose desde antes de que Harfuch llegara a la Secretaría. Las señalizaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad son de años atrás. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Campeche son de años atrás. Lo único nuevo aquí es que ahora hay una detención. Y una detención no es un distractor, es una consecuencia.
Defensores del viejo modelo político que intenten presentar este caso como una cacería van a tener que explicar qué hacía una libreta contable manuscrita, no declarada, en el despacho de un contador certificado. Van a tener que explicar por qué una televisora fundada en el primer año de una administración estatal recibió 97 millones de pesos sin dejar rastro material de los servicios prestados. Esa explicación no existe, o existe y va a tener que darla ante un juez, no ante un micrófono matutino. Reflexión, el costo real. Cada capa que viste tiene un costo humano. La capa 1, la detención, cuesta lo que cuesta cualquier proceso penal serio: recursos institucionales, tiempo de investigadores, presión sobre las fiscalías. La capa 2, la red, costó 9 años de opacidad en la que las empresas relacionadas siguieron operando en la sombra mientras el estado de Campeche seguía teniendo carencias visibles. Capa 3, el dinero. Esa es la que se paga con vidas concretas, 97 millones de pesos. 61 de esos millones todavía no se sabe con certeza a dónde llegaron, pero se sabe de dónde salieron. Salieron del presupuesto de un estado del sureste mexicano, uno de los estados con mayor desigualdad estructural del país. Salieron de comunidades que llevan décadas esperando servicios básicos. Salieron, en términos concretos, del bolsillo colectivo de la gente que no tiene fuero ni tribuna ni conferencia matutina. Cuando escuches en las próximas semanas a los voceros hablar de este caso, como si se tratara de una disputa política entre partidos, recuerda esta cifra, 97 millones. Y recuerda que cada peso de esos millones tenía, antes de entrar a Mayavisión, un destino público, un destino colectivo, un destino que no llegó. Cierre. Atento a la noticia del inicio. Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado con el hermano del presidente nacional del PRI, fue detenido el lunes 10 de agosto en su despacho de Mixcoac por presunto desvío de recursos en Campeche. Se le imputa peculado por 36 millones de pesos dentro de un esquema de 97 millones pagados a Mayavisión. Será trasladado a Campeche para enfrentar el proceso. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, un contador, una televisora, una red familiar y una capa más que todavía no se ha abierto pero que ya tiene expediente. 97 millones de pesos y una libreta manuscrita entre estados financieros digitales. Un despacho tranquilo en Mixcoac y 9 años de contabilidad paralela. Un fuero senatorial y un hermano sin fuero. El equipo de Harfuch tiene lo que tiene, y lo que tiene es significativo. Lo que le falta es igualmente específico: la declaración ministerial de Espinosa Campos, que empieza en cuestión de horas en Campeche. Esa declaración es la bisagra. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque cuando se filtre el contenido de esa declaración, y esas cosas siempre se filtran, vas a querer ser el primero en saberlo. El próximo capítulo tiene fecha. El próximo video sale cuando la carpeta de investigación de la brecha de los 61 millones se abra formalmente. Y esa carpeta, según fuentes que hablaron con este canal, no va a tardar tantas semanas como algunos esperan. 97 millones de pesos. Una televisora que casi nadie recuerda haber visto. Un contador detenido en Mixcoac. Esa fue la superficie. Y esto apenas es la primera capa de lo que viene.